Bueno, buenas tardes. La verdad que cuando pensamos en el Consejo, en qué temas tratar hoy, la educación estuvo en el pensamiento de muchos. Y hoy, con beneplácito, escuchamos que el señor gobernador, quien tiene a su cargo varios ciclos de la educación, también habló de la necesidad de educación. Recién Atilio habló de que el Consejo piensa no en la emergencia, en la necesidad del ya, sino pensamos un poquito a mediano o largo plazo. Hoy tenemos algunos problemas serios que todos identificamos. Sabemos que tratamos a los alumnos como una masa más que como individuos distintos unos de otros, con necesidades distintas, con capacidades distintas, con deseos de creatividad distinta. Sabemos que nuestros docentes, en muchos casos, no han estado a la altura de los avances, ya sea tecnológicos, de conocimientos. Muchas veces escuchamos decir, esta tecnología o estos aparatos nuevos pueden conmigo. Y están tratando con chicos, o estamos tratando con chicos, que a los 6 años nos dan clases de todo lo que sea tecnología o temas similares. Por eso creemos que es muy necesario que estemos viendo qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que pasa en nuestro país con lo que es nuestro futuro, nuestros niños, nuestros adolescentes y los niños por venir. Hoy nos acompañan 2 personas que realmente son maestros en preocuparse por lo que es esta educación. Hablar de educación para el 2050 es bastante mediano plazo. Así que esta es la causa por la cual este panel está dedicado a la educación, porque ojalá podríamos ser Finlandia, pero al menos acercarnos más a Chile o mejorar en lo que podamos. Así que Germán los va a presentar a los señores y les va a contar a quienes hemos invitado hoy. Gracias. Primeramente nos toca escuchar a Carlos March, que la verdad que me ha hecho muy fácil el trabajo. Yo ya lo he escuchado hablar en otras oportunidades y siempre es lo mismo, a él no le gustan los grandes currículum, así que ha escrito solo 4 líneas para que lo conozcamos. Él es periodista, director de comunicación estratégica de la Fundación Avina, director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano entre los años 2000 y 2005 y miembro de la Confederación de la Sociedad Civil, autor del libro Dignidad para Todo de Editorial Temas. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Esta mañana veníamos con Manuel desde Buenos Aires. Somos porteños, pero somos buenas personas. Es como un oxímoron, pero está bien. Y se me hizo tarde, entonces me levanté, estaba todo despeinado. Mi hija me preguntó, ¿a dónde vas, papá, tan apurado? Y entonces le dije, me voy a Paraná. ¿Dónde queda? Ahí, un poco lejos. Y entonces me dijo, ya que vas lejos, ¿vas a decir algo interesante o vas a presentar un PowerPoint? Bueno, voy a presentar un PowerPoint. Seguramente Manuel va a ser una especie de escáner de la educación argentina. Yo voy a tratar de dar una perspectiva de la educación desde el punto de vista de cómo poder construir sociedad civil y condiciones de una sociedad sostenible, inclusiva, a partir de la educación en un país, y en Argentina también. Entonces, la educación como proyecto ético, a ver si esto funciona, pues ahí está, la tecnología es como mi mujer, ambas me dominan.
Entonces, ahí, bárbaro. ¿Qué es un proyecto ético? Es la capacidad colectiva de una sociedad de elegir lo que le conviene a la vida digna de todos. Es decir, es cómo pensamos colectivamente garantizar dignidad humana para todos. Y en ese sentido el sistema educativo genera el piso de acceso a la dignidad humana. Por eso es fundamental contar con un sistema educativo de inclusión. Ahí va. Cosmovisiones que construyen una sociedad. Las tres primeras las voy a pasar rápido y me voy a centrar en la de educación. La democracia es una cosmovisión que organiza la vida cívica. Es mucho más que un sistema electoral. No voy a profundizar en estos principios porque es una charla de 1 hora y media más o menos. Pero básicamente el sistema que nos damos, por lo menos en Occidente, para organizarnos colectivamente desde el punto de vista cívico es la democracia. El desarrollo, si se quiere desarrollo sostenible, es la cosmovisión que organiza la generación de riqueza. Depende cómo planteemos el desarrollo, generamos riqueza. Riqueza definida de esta manera es el conjunto de bienes, servicios, valores ambientales, relaciones y transacciones que nos permiten vivir dignamente, cuidar los servicios ecosistémicos y ser felices. Es mucho más allá de lo que podemos acumular en materia de dinero, de bienes. La ideología, que es una cosmovisión que organiza el bienestar. Como hay muchas formas de organizar el bienestar, hay muchas ideologías, si no sería todo muy aburrido. Y la última cosmovisión es la educación, que es básicamente lo que organiza el futuro. Es decir, la ley 1420, sancionada en 1884 durante la presidencia de Roca, inspirada en Sarmiento, básicamente lo que terminó diseñando fue un sistema educativo común, gratuito y obligatorio para todos los argentinos. Generó la universalidad de acceso a la educación. Y eso fue pensado mucho más allá de la coyuntura, como recién se decía en la introducción. Sarmiento no solucionó la coyuntura de Sarmiento con la ley 1420. Lo que se pensó en ese momento, más allá de lo que cada uno pueda opinar de la generación del 80, fue qué país, qué modelo de país queríamos desarrollar más allá de las coyunturas, más allá del corto plazo. Desde el sistema educativo se construyó la clase media argentina. Es una clase media básicamente construida desde la movilidad ascendente que generó las oportunidades que brindaron la educación y la universalidad, entendiendo ese concepto como educación como bien público. Formatos de la educación. La educación como transacción. Transacción, una ciudad es básicamente una transacción. Paraná, desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos transaccionando. Económicamente, socialmente, culturalmente, políticamente, los que tienen suerte amorosamente o mala suerte, no sé. Entonces, ¿cómo generamos desde el sistema educativo transacciones ganar-ganar? Cuando un chico repite, estamos generando una transacción perder-perder. Pierde el sistema educativo, pierde el chico. La inteligencia altruista, nosotros estamos educados en un formato de inteligencia guerrera, ¿no? Inteligencia de competencia, el modelo de éxito. Entonces, ¿cómo construimos desde el sistema educativo una lógica de inteligencia altruista? Uno no nace inteligente, la inteligencia es una capacidad adquirida. En la medida que yo me rodeo de gente que tiene más oportunidades, tengo más capacidades o más oportunidades de incrementar mi propia inteligencia. Mi mamá creía que yo nací inteligente, a los 5 años se dio cuenta que no, y entonces el punto ahí hay un paper muy interesante de un filósofo colombiano que se llama Jaime Parra, que se llama El cuidado del intelecto, donde desarrolla este concepto de inteligencia altruista. Y el tema de formación democrática. Nos enseñan a ser médicos, nos enseñan a ser doctores, nos enseñan a ser abogados, ingenieros, no nos enseñan a ser ciudadanos. La educación argentina no nos enseña a ser ciudadanos. En democracia podemos dejar de ser médicos, ingenieros, podemos ser y dejar de hacer lo que querramos, menos ciudadanos. Entonces, ¿cómo construimos un sistema educativo que nos enseñe a ser ciudadanos? Entonces, la educación como transacción. La educación como liderazgo, la educación para el liderazgo. ¿Qué hay que enseñarle a un líder? Hay que enseñarle 4 cosas. A preguntar, lo demás está en Google. A pedir. Yo estoy acá porque Fernando supo pedir que yo venga acá.
agradecer. Fernando también me agradece ahora con un asado gratis que me va a dar. Y también tenemos que enseñar al líder a prometer. Las promesas, la generación de promesas, cómo planteo una promesa y cómo la voy a cumplir a esa promesa, hace a la construcción de relaciones win-win o de transacciones win-win. Entonces, la educación tiene que estar pensando en nuestros líderes en estos 4 aspectos. Cómo les enseñamos a preguntar, cómo les enseñamos a pedir, cómo agradecer y cómo prometer. La educación como proyecto estratégico en 3 niveles. En el nivel estructural, en el nivel de estructura, diseñar el sistema. Todo lo que no es masificable o escalable, lo que no es cotizable, es decir, cuánto requiero para financiar el sistema educativo. Y todo lo que no es distribuible, cómo distribuyo conocimiento, no hace al sistema educativo. Pasar de la división en años a la división en módulos. Bueno, se ponía acá el ejemplo de Finlandia. Finlandia no toma exámenes, sino que lo que hace es ayudar al estudiante a que progrese en el sistema educativo, pero no lo examina, no le toma examen, no le toma prueba. Y a partir del año que viene, Finlandia no educa más a partir de materias, educa a partir de problemas. El sistema educativo de Finlandia se va a basar en plantear problemas para que los chicos los resuelvan. Definir un modelo para construir un país, básicamente cuáles son los objetivos nacionales de ese país, y sostenerlo desde el financiamiento. Entonces, cuando pensamos un proyecto educativo como proyecto estratégico, tenemos el nivel estructural, tenemos el nivel pedagógico, que es asegurar el vínculo de calidad entre quien enseña y quien se educa, es diseñar el clima del aula. Recién acá se hablaba del clima de negocios de la provincia. Bueno, formar chicos también requiere de un clima pedagógico en el aula para que el docente pueda desarrollar las capacidades del estudiante. Y el tercer aspecto es el nivel didáctico, definir la forma en que se brinda conocimiento. La repitencia es un problema, no es un problema del estudiante, es un problema del sistema. En Canadá hay un chico que tiene bajas notas, que no alcanza los niveles, y la escuela se pone de alerta para ayudar a ese chico. No lo excluye, no lo sigue evaluando y lo destroza y lo lleva a la repitencia. Cuando en Canadá un chico repite, fracasa el modelo, fracasa el sistema. Y para cerrar, principios de la educación como proyecto ético. A mí me parece que el sistema educativo argentino se ha destruido en esta democracia de manera salvaje y planificada. Yo creo que el sistema político argentino no resiste un sistema educativo que forme ciudadanos. El sistema político lo que hace básicamente es combatir la pobreza a través de la administración de ignorancia, y me parece que hay que empezar a pensar seriamente cómo generamos, más que combatir la pobreza, reducir la inequidad, porque con 33% de pobres en Argentina es un problema estructural, es un problema de inequidad, no de pobreza individual. Y hay 5 aspectos que tienen que ver con la generación de inequidad en la sociedad, que van mucho más allá de la pobreza. La primera es carencia de bienes públicos de calidad. El bien público entendido como todo aquello que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad, más allá de quién lo administre. Una plaza no es pública porque la administra el Estado. Una plaza es un bien público porque el homeless que duerme en la plaza y el CEO que la atraviesa reciben la misma cantidad y calidad de servicios sin importar quién administra ese bien. El sistema educativo requiere básicamente esa misma lógica. La educación es un bien público cuando el chico de mayores recursos y de menores recursos recibe la misma calidad y cantidad educativa. En la medida que Argentina tenga separada su nivel de calidad educativo, pagando la calidad en el sistema privado, después podemos discutir si el sistema privado brinda calidad o no, entonces no tenemos un bien público, la educación no es un bien público, es un bien administrado por el Estado, administrado por un privado. Entonces, inequidad es básicamente restarle a la sociedad bienes públicos de calidad. Y en el aporte de bienes públicos, el Estado aporta escala, el empresariado aporta calidad y la sociedad civil aporta especificidad. En la medida que pensamos el sistema educativo de estos 3 actores, cada uno aportando distintivamente estas cualidades, podemos construir y aumentar la calidad del sistema educativo y construirlo como bien público. La segunda condición para fomentar la inequidad es
carencia o baja institucionalidad pública. La institucionalidad es las reglas de juego, son las reglas de juego e instituciones que nos permiten como sociedad sostener en el tiempo soluciones a los problemas y dilemas. El SER recién hacía la mesa institucional de este espacio, los 19 años creo, de historia y un repaso. Bueno, el SER durante 19 años sostuvo reglas de juego que intentaron mejorar el ambiente de hacer negocios en Entre Ríos. Entonces, eso es institucionalidad. El SER puede sostenerse en el largo plazo porque tiene institucionalidad. Impulsa reglas de juego en el tiempo. La tercera condición de inequidad es el entramado social, la carencia de entramado social. Pobreza es carencia de entramado social, es carecer de vínculos. Si nosotros salimos a la vereda y un policía nos quiere armar una causa, difícilmente pueda, porque todos nosotros en el celular tenemos contactos con un abogado o un amigo de un abogado. Difícilmente la institucionalidad, la institución, el abuso institucional nos pueda armar una causa en una comisaría, porque tenemos red social. Hay muchísimas personas que carecen de red social. Eso es inequidad. Falta de organización colectiva, incapacidad para la organización colectiva es otro de los factores de la inequidad. Comunidades que no pueden organizarse colectivamente para incidir en la construcción y el mejoramiento de lo público. Y el último aspecto es falta de acceso a oportunidades, y un gran nivelador de acceso a oportunidades es el sistema educativo. Entonces acá vamos a ver cómo entronca cada uno de estos 5 condiciones que generan inequidad social con los principios de la educación. Entonces, el primer principio es entender la educación como bien público, desde el punto de vista de que todos accedan a la misma cantidad y calidad de educación. El principio de equidad, que es la base de acceso a oportunidades. El principio de universalidad, deben fijarse requisitos mínimos para que todo el universo pueda institucionalizarse en el sistema educativo. El principio de inclusión, es un derecho humano que debe garantizar el Estado. Y el principio de visión, se requiere que los contenidos de las propuestas educativas deban aportar conocimiento para permitir la plena integración de las futuras generaciones al contexto en el cual van a tener que intervenir, no al contexto de ahora. Se calcula que 7 de los próximos trabajos, digamos, todavía no están creados en los chicos que están estudiando hoy. Van a tener de 10 posibilidades de trabajo, 7 todavía no están creadas. Entonces, y eso tiene que ver con organización colectiva. Entonces, en la medida que estos 5 principios de la educación puedan construirse desde la sociedad civil, vamos a estar en condiciones de mitigar los impactos de la inequidad social. Creo que aquí termina. Era esto para lo que teníamos para compartir. Gracias.